Hola amigos, bienvenidos a una nueva unidad dentro de nuestro curso de Power BI. En esta unidad vamos a mirar el tema de los cálculos básicos, pero primero vamos a ver un resumen de las funciones DAX utilizadas cuando creamos los cubos. Vamos a ver un concepto de cálculos explícitos e implícitos y nos dedicaremos a ver algunos ejemplos de las funciones básicas para obtener un mínimo, un máximo, la suma, un promedio, la mediana. De acuerdo con esto, también haremos una presentación de los temas que incluyen las demás unidades, de tal forma que tengamos una introducción a los DAX y a los cálculos básicos con los cuales estaremos trabajando en las siguientes unidades. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a esta unidad en la cual estaremos haciendo un repaso de las funciones vistas hasta ahora en los modelos y una presentación de las unidades que vamos a ver en los siguientes videos con respecto al aprendizaje que el estudiante va a tener del lenguaje DAX. En este video vamos a concentrarnos en la primera unidad, que tiene que ver con el uso de los cálculos básicos, pero ya en memoria, como aspecto base de todo lo que se requiere hacer en DAX en los siguientes capítulos. Bien, entonces sin más, vamos a revisar primero cuáles fueron las funciones que utilizamos hasta ahora. Para las tablas de atributos, fundamentalmente el calculate table acompañado del values y el summarize. Y para la tabla de tiempo creamos el calendario, la función de calendar, year, day, max, unknown, true, date, month, min, weekday, switch. Estas funciones las utilizamos en su momento simplemente para crear las tablas que acompañaban el cubo, fundamentalmente en la tabla de tiempo. Veámoslo acá. Esta tabla de tiempo, que es la que contiene cada una de las columnas calculadas, en las cuales utilizamos las funciones que les estamos mencionando. Aquí está el calendar, el date, el year, para el año, para el mes, para el día de la semana, para el trimestre. Por acá está el número del trimestre, para dar formato, etc. ¿Okay? Entonces, ya entrando a DAX, vamos a tener un recorrido de 7 unidades, en las cuales las vamos a manejar de la siguiente manera. En la primera vamos a tener unos cálculos básicos, en la cual ya el estudiante va a atrapar el dato global de una columna. Ahí vamos a ver las medidas básicas. Luego ya entramos a analizar un tema en el cual el estudiante va a poder preparar cálculos y medidas, pero ya logrando performance dentro de los modelos, al permitir que el valor que está trabajando pueda quedar en memoria. En términos generales, es como construir un cálculo como si se estuviera trabajando en una tabla física, pero no realmente. Hay que subirlas a estas variables que vienen acompañadas de una X sobre los cálculos básicos. Luego ya vamos a entrar como intermedio y como unidad muy importante a conocer los conceptos básicos de DAX. Esto se concentra fundamentalmente en enseñarle a que el estudiante interprete DAX bajo una figura muy clara que permite después dominar y conocer las siguientes actividades que vienen, y es el control de los numeradores y el control de los denominadores. Pero para esto es necesario entender aspectos básicos como tener en cuenta que ya a estas instancias debe el estudiante saber preparar un modelo estrella o copo de nieve, y una vez se tenga eso, 3 conceptos importantes para el manejo del lenguaje DAX. El primero es que cada celda se calcula independientemente. El segundo es el concepto de contexto de fila, y el tercero el concepto de contexto de filtro.
Si estos variables ya se comprenden, entonces en el siguiente capítulo, en la siguiente unidad, estaremos mirando en la unidad 4 cómo vamos a controlar los numeradores, con algunos ejemplos en las cuales, ya partiendo de esos cálculos básicos de la columna general, todo el concepto de DAX constituye en poder atrapar un numerador del cubo que hemos preparado. ¿Esto qué significa? Que cuando tenemos un cubo, ya como vemos acá en el ejemplo, una tabla de hechos con sus diferentes atributos, productos, distribuidores, etcétera, o en copo de nieve acá con los territorios pasando por geografía, todo el sistema consiste en cómo hago para que una columna acá que tiene un total pueda atrapar un numerador de acuerdo a algún parcial que tenga, o bien de tiempo, de productos, etcétera, atrapar un parcial de un numerador. Y pues esto lo vamos a acompañar de las funciones que se utilizan para este tema. En la unidad 5 vamos a complementar el tema de los numeradores, pero haciendo énfasis en la inteligencia de tiempo, es decir, cómo sobre el contexto de filtro y los conceptos que hemos visto podemos entender cómo es que obtenemos un dato del pasado o llevar un dato al futuro para hacer comparaciones y validaciones. Luego de esto vamos a ver en la unidad 6 cómo hacer ya otro nivel más avanzado, cómo controlamos los denominadores, es decir, inmovilizamos un valor porque es la materia prima primordial. Suena redundante, me excusan, pero es donde tenemos que entender que un numerador parcial o total, etcétera, que se quiera evaluar de algún filtro, cómo vamos a compararlo contra el valor que lo queremos comparar. Esa inmovilización es lo que les va a dar ya un nivel avanzado dentro de DAX, porque si ustedes entienden todos estos conceptos que trabajamos en DAX, están orientados a generar KPIs, y los KPIs van orientados a porcentajes que los podemos definir como variaciones, participaciones, cumplimientos, crecimientos, etcétera. Y si no se tiene la habilidad de dominar los denominadores, difícilmente vamos a poder dar el salto entre ver una tabla dinámica como se contempla hoy día a nivel de Excel y poder ver tendencias que lleven a los usuarios a la toma de decisiones rápidas. Y para esto es muy importante el tema del control de los denominadores. Si logramos hacer todo ese aspecto y que el estudiante llegue a ese nivel controlando los denominadores y entendiendo cómo funcionan estas variables, ya vamos a dar una etapa mucho más avanzada en la cual vamos a poder agrupar, tener simuladores, porque vamos a poder crear nuevos atributos que resuman los datos para poder analizar más toda la información de nuestros cubos, de tal forma que el estudiante al final de ver estos 7 unidades pueda tener un concepto claro de cómo poder administrar las funciones, administrar un cubo de un área de una compañía y sacar el máximo provecho, para que complementado con las utilidades de Power BI en el servicio en la nube y la sección de Power Query de extracción de datos, tengamos todos los complementos, las herramientas necesarias para que puedan generar excelentes informes de BI en sus compañías para cada una de las áreas. Bien, entonces sin más vamos a dar inicio al complemento específico de esta unidad, que tiene que ver con los cálculos básicos. Los cálculos básicos no son más que las variables de sumar, establecer un promedio, una mediana, un mínimo, un máximo, para que con ese valor bruto podamos empezar a obtener el control de los datos que queremos manejar en los numeradores o en los denominadores. Bien, si ustedes ven acá la columna Cells Amount, corresponde a un cálculo que se le llama implícito. Él viene identificado con el signo de sumatoria, que indica que los datos llegaron con un valor que puede ser utilizado para los cálculos básicos. El solo hecho de arrastrar el dato al valor que nosotros queremos nos da la iluminación de cuál es el valor que está en la tabla, y solamente con arrastrar el usuario acá en la zona de campos puede elegir qué valor quiere trabajar. A esto le llamamos cálculos implícitos, porque si ustedes observan, Power BI lo está generando de forma automática. ¿Qué sucede? Que para el primer nivel
Y a nivel de trabajos de Power BI, pues eso sirve cuando alguien quiere hacer un trabajo para él mismo, pero no por un trabajo de un cubo de forma profesional, ya que este constituye el valor base de todo lo que queremos controlar como un numerador o inmovilizar como un denominador. Y si no se tiene esto como un cálculo explícito, calculado en memoria, que tenga este signo de calculadora, pues simplemente vamos, entre comillas, a decir vamos a jugar a Power BI. Entonces la sugerencia es no utilizar estos campos cuando van a hacer trabajos ya profesionales para las áreas y cubos que va a usar diferentes personas, porque entre otras se va a dificultar el mantenimiento y el trabajo, ya que cuando se trabaja sobre las medidas, cualquier cambio que se haga en esta, pues va a reflejarse en el resto del modelo, en todas las medidas que las hayan utilizado. Entonces, simplemente vamos a mostrarles de la forma tan sencilla como se genera una medida calculada acá en DAX. Vamos a ir a esta primera, vamos a buscarla. Nos la identifica y si ustedes observan simplemente la función, tiene la variable sum, como tal hace referencia al nombre de la tabla y al nombre de la columna. Más adelante explicaremos cómo identificar una columna calculada y una columna en los ejemplos que veremos adelante, pero de momento simplemente identificar que se debe hacer referencia al nombre de la tabla y a la identificación de la respectiva columna, y de esta forma trabaja el modelo. Cabe anotar de que el lenguaje pues trae toda la ayuda para facilitar la búsqueda del campo que estamos necesitando, y así como nos resalta el campo que cierra dentro de las variables, y ya tenemos un campo calculado que, si lo vemos, tiene la calculadora y nos encierra el total de la columna. Esto quiere decir que si la base de datos tiene 5 años, aquí estaría el total de los 5 años. Miremos ya estas mismas básicas utilizando el total de la venta mínima y máxima. Entonces, para el total de la venta mínima se está utilizando cuál es el mínimo valor de esa data. Lo mismo para el total de la venta máxima. Para la venta promedio también el average. Y es sencillo, es simplemente capturar como medida calculada el valor inicial. También podemos tener la mediana, que nos identifica pues en dónde está concentrados los datos medios de la información, y de esta forma ya tenemos nuestros valores que identifican sobre el total de la tabla de qué valores estamos hablando. Vamos a mirar ya otra forma de usar los cálculos directos. Acá tenemos esta que dice total pesos vendidos, en donde vamos a mirar que el total de los pesos se puede hacer trayendo la resta de dos columnas que están dentro de la misma tabla de hechos. Tenemos acá la tabla de hechos generales con el valor de venta, y estamos restando la tabla de hechos generales con el valor del descuento, y de esta forma vemos que los resultados son los mismos. Las otras dos variables importantes cuando se están haciendo análisis es el conteo de situaciones diferentes, el distinct count, que es un conteo. Acá vemos distribuidores, simplemente estamos diciendo cuántos distribuidores diferentes tenemos en nuestra tabla de distribuidores, 701 en este caso del filtro que tenemos en el lienzo. Pero también podemos hacer el conteo de los distribuidores que tenemos con ventas. De esta forma ya nos vamos a decir deme el conteo, pero no de la tabla de los distribuidores, sino la tabla de las ventas con su código, y tenemos el valor. Quiere decir que tenemos 701 distribuidores, pero 110 se le hicieron ventas. En este filtro tenemos 2007 en febrero para bicicletas, y el filtro nos está dando el valor. Otra forma menos práctica, pero las comento para que vean otro uso del values y el conroutes, es distribuidores, contar cuántos distribuidores diferentes hay, que se puede establecer haciendo el conteo de toda la tabla de los distribuidores, pero identificando cada uno de los valores únicos que existen. Entonces,
Como ven, una vez que se tiene la información completa, si quitamos todos los filtros, vamos a ver dentro del lienzo el dato global y cómo Power BI está permitiendo que se haga el análisis de todos los datos para todo el tiempo. Acá tenemos la cifra global, fíjese que corresponde tanto implícita como explícita, con la diferencia que acá tenemos el dominio del valor. Y una vez a expresarlo en la tabla, el contexto de filtro, que lo explicaremos en 2 capítulos adicionales, una vez que comprendamos cómo obtener los valores básicos, entonces ya podemos ver cómo se refleja dentro de nuestro data el valor parcial que constituye al filtro que estamos trabajando. Así que si volvemos a ir al 2007, ya baja a 32 millones, nos da la venta máxima o mínima de cada uno de los meses y podemos seleccionar una categoría para observar cómo funciona. Y de esto pues ya tenemos nuestra primera tabla con nuestros valores básicos establecidos en memoria. Un capítulo básico pero importante en el sentido de que se trabaja ya con cálculos obtenidos localmente como memoria, donde obtenemos performance. 2, estamos observando cómo el cubo que establecimos conectando nuestra tabla de hechos con los atributos permite complementar el performance, tener seguridad sobre los datos que calculamos y poder establecer tablas en las cuales ya podemos tener un primer nivel en el cual ya podemos empezar a practicar diferentes situaciones que nos van a llevar en este recorrido de tener un buen aprendizaje en el lenguaje de DAX. Muchas gracias y bien, los espero en las próximas unidades en su camino de volverse expertos en el lenguaje de DAX. Muchas gracias. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que continúen viendo la siguiente parte de esta unidad o una unidad nueva si ya con esta termina. Y no olviden darle me gusta, suscribirse y recomendaciones adicionales para nuevos videos. Muchas gracias.